Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Muy buenas noches a todos. Continuamos con el libro de Jueces, este libro maravilloso que estamos estudiando, donde estamos viendo un libro muy oscuro, muy duro, mucho pecado, y siempre estamos viendo detrás de todo esto la misericordia del Señor. Carmen Brenes, ¿cómo andás? Bendiciones ahí, firme primero, por estar ahí, Carmen, gracias a vos, a, a todos los del grupo que siempre están. La verdad que el que estén ustedes me da ánimo, aliento para seguir estudiando y preparando y hacerlo cada vez mejor las cosas. Lisi Torres, ¿cómo andás? Siempre Lisi presente, siempre firme. Gracias a todos mis hermanos. Gracias por seguir estos estudios que bueno, que también es una bendición para mí. René, querido, ¿cómo andas, René? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor ya? Así que Karina Jiménez también. Gracias, Cari, por estar ahí. Gracias a todos los que se van sumando y que están siempre, que están en el grupo. Así que bueno, qué lindo verte, René. Así que vamos con la palabra hoy, que esto nos va a poner arriba. Estamos en Jueces capítulo 10. Fíjense qué rápido que vamos. Ya estamos en el capítulo número 10, ya estamos casi por la mitad del libro. Ahora vamos a ver la historia de Jefté y después se viene la historia de Samsón. Esta va a estar buena también. Así que bueno, pero todo en el mismo contexto de un pueblo libertino, en un pueblo mucha oscuridad. Bueno, vamos a ver, ya habíamos visto en el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 5 que habían dos jueces, Tola y Jair. Hola Gudelia, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, estos dos jueces, habíamos visto que el primero se había levantado solo, Dios no lo había levantado, así se estaba manejando el pueblo, con líderes que Dios no los mandaba. Cualquier coincidencia con la iglesia moderna, donde se levantan pastores que Dios no los llamó, debe ser casualidad. Entonces vemos que habían dos jueces. Por un lado, Tola, que se levanta solo, y vemos que se había levantado para libertar. O sea que como un caudillo, como un guerrero, para ayudar a libertar al pueblo. Después aparece otro que se llamaba Jair, pero este reinó directamente. Albertito Mora, ¿cómo andás, Alberto? Gracias por estar ahí. Qué lindo que están ahí mis hermanos, que están siempre, que siempre perseveran. Gracias por estar ahí. La verdad que estoy muy contento con este grupo, que son esforzados. Y fíjense que llevamos una relación donde por ahí no estamos 24 horas hablando, pero nos une la palabra. Así que esto es hermoso. Entonces, este Jair vivía como un rey, tenía 30 hijos, esto muestra que tenía muchas mujeres. Hola Yulitza Pérez, gracias por estar ahí, qué lindo verte. Tuvo 30 hijos y estos cabalgaban sobre asnos, tenían 30 ciudades y se llamaban las ciudades de Jair. O sea que este hombre vivía como un rey. Entonces vemos que sigue la oscuridad. A todo esto vemos que antes de esto estaba Abimelech, este rey que era un desastre, que no era un rey, sino que era un usurpador. Estaban queriendo vivir como en un reinado en el medio de la apostasía, en el medio del pecado. Y vemos que muere de una manera vergonzosa. Luego de haber matado este rey asesino, este hombre Abimelech, luego de haber matado a sus 70 hermanos, luego había matado a todo el pueblo, había matado a todos los hombres que estaban en el campo, a todos los hombres que estaban en la ciudad, llenó de sal todo, haciendo estéril el territorio y todo lo que tenía que ver con los acuíferos y todo lo que los medios para beber agua. Y vemos que después había matado a todos los que estaban en una torre, los quemó, más de 1000 hombres y mujeres. Y vemos que era un asesino, que era un genocida. Y en un momento, cuando fue a querer conquistar la ciudad de Tebes, vemos que habían una mujer deja caer un pedazo de piedra que era de rueda de molino y le cae en la cabeza y se le abre el cráneo. Esto es lo que nos dice la palabra. Y antes de morir, este rey impío, este pagano, le dice a un escudero: matame con tu espada, no quiero que nadie se entere que fui muerto por una mujer, para no estar en vergüenza. Después habíamos visto segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 21, y en el medio de la charla de la guerra, cuando mandan a matar a Urías Eteo, la charla era recordando a Abimelech que había muerto por la mano de una mujer. O sea, lo que tanto miedo tenía, que era su reputación, es lo que terminó sucediendo, de que terminó siendo
recordado por la muerte de una mujer. Bueno, y vemos un gobierno oscuro, horrible, muy feo, mucha oscuridad, juicio para Abimelech, juicio para este pueblo de Israel rebelde, y el pueblo sigue sin encontrarse con Dios. Entonces, en el capítulo número 10, versículo 6, vamos a continuar desde acá, que habíamos visto una introducción ayer, nos dice, el título es Jefté, liberta a Israel de los amonitas. Versículo número 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Nuevamente lo mismo. Fíjense cómo un círculo, esclavitud, bueno, ya vimos cómo son estos ciclos que siempre terminan en la apostasía y en estar lejos de Dios. Y nos dice que sirvieron a los Baales, sirvieron a Astarot, a los dioses de Siria. Vemos que a los dioses de Sidón también adoraron, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Bueno, adoraron todo lo que les encontraron, todo lo que encontraron. Hoy, obviamente, que nos reímos porque nosotros, claro, como somos santos y ellos eran tan paganos, adoraban a todos los dioses. Bueno, al tiempo de hoy es, adorás tu trabajo, adorás salir a bailar, adorás ir de vacaciones, adorás todo lo que hay en el mundo. Vivís anhelando todo lo que tiene el mundo. No estoy enseñando que no podemos ir de vacaciones, no estoy enseñando de que no podemos trabajar y no. Estoy diciendo el amor a todas las cosas del mundo. Y esto es lo que te brinda Babilonia. Babilonia te brinda todos los placeres del mundo. Entonces, bueno, acá vemos cómo este pueblo de Israel estaban adorando todo lo que encontraban. Versículo número 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Fíjense que siempre vemos el mismo carácter. El chiste de que Dios es amor y que nada malo te puede pasar porque Dios es bueno, que lo digan los ateos, todo bien, porque no conocen a Dios. Fíjense que los ateos dicen, no, como Dios no es bueno o es malo, o hay terremotos o la gente se muere, Dios no existe. Fíjense qué lógica tan, tan loca de decir, claro, como no entiendo el carácter de Dios, no existe. Fíjense qué bonito. O los testigos de Jehová, fíjense qué maravilloso que los testigos de Jehová dicen, no, como Dios es bueno, el infierno no existe. Entonces me conviene no creer y eso me va a salvar de no irme al infierno. Bueno, lo que el hombre piense, acá nos está mostrando el carácter de Dios. Aborrece el pecado, fíjense que se encendió la ira de Jehová contra Israel. Dios es amor, sí, pero también es ira. Y hay ira cuando hay pecado. Entonces, cuando hay pecado, tenemos que identificarlos. Para identificarlos tenemos que abrir las escrituras. Cuando abrimos las escrituras tenemos que estudiar. Cuando identificamos el pecado tenemos que arrepentirnos, dejar de practicarlos, mortificarlos y recién ahí somos perdonados de nuestro pecado. Porque si no identificamos el pecado, no nos arrepentimos, no pedimos perdón, nuestros pecados no son perdonados y la paga del pecado es la muerte. Si no hay perdón de los pecados, nos merecemos el infierno. Hola Vanessa Rossi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo que ahora se encendió en ira contra Israel y los entregó en la mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. O sea que les está entregando a los mismos dioses que ellos estaban adorando. Entonces, esto es lo que significa es que cuando, no sé, hagan de cuenta que yo soy un ladrón de bancos. Hola Yolanda Gallegos, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Hagan de cuenta que yo soy un ladrón de bancos. Robo, mato, vivimos de arriba, vivimos festejando, el botín, qué bonito todo. Hola Emilia, ¿cómo andás? Entonces yo vivo robando bancos y ese es mi rey. Ese es mi Dios, a quien adoro. Pero va a llegar un momento que Dios te entrega a ese Dios que tenés. Y ese Dios se la va a cobrar. Dios con minúscula. Entonces, ¿qué significa esto? Y que en algún momento voy a caer preso. Que en algún momento va a salir todo a la luz. Entonces, Chinito, ¿cómo andás? Bien, ahí una charla, linda charla. Tuvimos recién, llegaste bien a tu casa, así que buenísimo. Me alegra, Chinito. Ahí tuvimos una charla con mi amigo, que hace tiempo que lo conozco, y ahora está en Cristo, así que qué lindo. Ahí nos tomamos un café, charlamos, sacamos la Biblia, y qué lindo, qué lindo. Así que
Qué lindo que, bueno, que mis hermanos que tengo cerca los puedo ver. A muchos de ustedes me encantaría verlos y conocerlos, pero bueno, estamos muy lejos. Así que bueno, hola Judá de México, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, fíjense que Dios los entrega a estos dioses, a los filisteos y a los de Amón. Como les dije, si yo vivo robando bancos, va a llegar un momento que Dios me va a entregar a ese Dios del dinero fácil. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a haber ajustes de cuenta, pueden matar a mi familia, me pueden tirotear por la calle, me pueden secuestrar, me pueden meter preso. Bueno, es ahí cuando la ira de Dios cae sobre el impío y los entrega a sus propios dioses. Tu Dios se la va a cobrar. Hagan de cuenta que yo llevo una vida desordenada. No sé, por ejemplo, le cuento una historia, no una historia. Freddie Mercury, el cantante de Queen. Vemos que para los tiempos, para los 80, llevaba una vida sexual muy libertina, muy desordenada. Hasta cuenta la historia que hicieron fiestas en un castillo que duraban como 3 días y era Sodoma y Gomorra como mínimo, droga y todos los excesos que podían haber. Bueno, cuando se abusa de ese Dios, ¿a quién aman? A ese Dios, al Dios de la homosexualidad, al Dios de todo. Bueno, se desata la ira de Dios. ¿Cómo terminó? Con sida, flaco, terminó. Entonces, ahí vemos cuando la ira de Dios se enciende y se desata sobre las personas y el mismo Dios que tanto amamos son los que nos consumen. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que Dios los entregó a una mente reprobada, nos dice la palabra, Romanos capítulo 1. Entonces acá estamos viendo un pueblo rebelde que adoran a estos dioses filisteos y Amón principalmente, dentro de tantos dioses ajenos. Versículo número 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. ¿Qué significa esto? Que los filisteos y los del pueblo de Amón empezaron a invadir y a hostigar al pueblo. Esa es la consecuencia del pecado. 18 años siendo esclavos. Entonces, ¿esto qué significa? 18 años en maldición. Qué bonito. 18 años yendo a la iglesia y siempre el pecado se enseñoreó en mi vida. Entonces, yo fui a la iglesia por 18 años, pero vivía en adulterio, en fornicación, robando, matando, asesinando, murmurando, criticando, todo lo que con pleitos, peleas, crisis. Bueno, todas estas cosas hace de que Dios se encienda su ira y el pecado mismo nos empieza a oprimir, nos empieza a quebrantar. Y acá vemos el pueblo de Israel quebrantado y oprimido por los enemigos por 18 años. Y nos dice que a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que estaba en Galad. Acá estamos viendo la tierra de Galad, es donde está la tribu de Manasés, pero del otro lado del Jordán. Es donde está el pueblo que le había dado la promesa Moisés a Rubén, media tribu de Manasés y a la tribu de Gad. Entonces, esto está haciendo toda la guerra del otro lado en el Jordán, va a pasar esto. Este es el escenario. Entonces nos dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Todos los problemas los estuvimos viendo al norte de Israel, que siempre fueron los pueblos más rebeldes. Que ayer el hermano Sorín nos explicaba cómo las tribus del norte fueron destruidas y desaparecieron de la faz de la tierra. Y solamente quedó Judá en el sur y Benjamín y los levitas, que siguieron con su identidad de las dinastías. Por eso, ¿pero por qué? Porque de ahí tenía que salir el Mesías. ¿Por qué? Porque tenía que venir de Judá. Entonces, lo que estamos viendo ahora, que esta región ahora estaban oprimiendo del otro lado del río Jordán a la tribu de Rubén, a la tribu de Manasés, a la tribu de Gad, y ahora los filisteos y los amonitas cruzan el río Jordán y empiezan a afligir a quién también. Empiezan a afligir y le hacen guerra a Judá. Empiezan a hacerle guerra a Benjamín. Y fue afligido en gran manera. O sea que estaban invadiendo todos los enemigos. Claro, pecado, pecado tras pecado. ¿Qué es lo que vemos? Abimelech, lo ponen como rey, un impío, mata a todos. Buenísimo, lo queremos igual. Cualquier cosa menos a Jehová. Buenísimo, aparece Gaal. Yo soy, bueno, vamos detrás de Gaal. Cualquiera menos Dios. Después sigue
Tola, después sigue Jair, cualquiera menos Dios, hasta que la ira de Jehová se enciende y levanta a estos pueblos enemigos para cobrar justicia. ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo que este pueblo empieza a ser afligido y nos dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué es lo que vemos ahora? Es como que este chiste ya lo estamos viendo capítulo 10 y en todo lo mismo. Llegan hasta el problema y ahora sí, Señor, ven a salvarnos a nosotros. Y ahí vemos a muchos cristianos que viven de fiesta, viven todo bien, lejos de Dios, todo bien, bien mundanitos, bien viviendo contentos en el mundo. Y cuando viene el problema, Señor, acá estamos, tu hijo, yo soy tu elegido y tú me llamaste y después viene un profeta, el Señor te da la victoria. Bueno, siguen en su propia mentira. Pero lo que vemos es que ahora empiezan a pedir perdón, como hacen muchos. ¿Cuántas veces pedimos perdón y seguimos caminando igual? Entonces, ellos clamaron a Jehová. Vamos a ver un clamor y vamos a tratar de discernir si es verdadero o es uno de los más que venían haciendo, estos clamores que eran mentira. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. ¡Apa!, dice el Señor. Por fin, después de tanta guerra, de tanta muerte, de tantas malas elecciones, todo, el pueblo entiende que ha pecado. Y este es el principal problema. Vayan a las iglesias y dicen, si hay pecado en mí, mátenme, dijo Absalón. Mucha gente anda por ahí. Una vuelta a un hermano que quería ser pastor, le dije que hay que mortificar los pecados, corregí, no, yo la verdad que no sé que no hay pecado en mí, me dice, no tengo ningún pecado, no sé que estoy pecando. Claro, primero que no abriste la Biblia, es el primer pecado, y después eso sumale todo el resto. Entonces, pero acá vemos algo diferente que identifican, nosotros hemos pecado contra ti. Entonces acá vemos que reconocen y vemos que identifican el pecado. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema, Brian Alegre, ¿cómo andás, hermano? En unas semanitas con el hermano Brian Alegre también vamos a hacer una transmisión en vivo y por ahí es en el horario de los estudios, así que por ahí un día, creo que es el 11, me parece, vamos a tratar del tema de los falsos maestros y la apostasía en la iglesia y todos estos temas. Así que por ahí un día en la semana, en lugar de hacer el estudio, vamos a hacer una transmisión que va a ser de bendición para nosotros y para la iglesia de Brian. Así que gracias por invitarme y bueno, ahí vamos a estar edificando. Hola Luisa de la Cruz, ¿cómo andás? Cinia Fernández, gracias por estar ahí. Bueno, fíjense que están diciendo el pueblo de Israel, clamaron y dicen, nosotros hemos pecado contra ti. Muchas veces esto no alcanza, porque no solamente basta con reconocer que somos pecadores. El faraón, cuando viene Moisés, y ya estaban llenos de plagas hasta acá, el faraón decía, he pecado contra el Dios de Israel. Después vemos que Saúl, cuando lo perseguía a David, dice, David, he pecado contra ti. Judas dice, he entregado sangre inocente, he pecado. Bueno, pero los tres los espera el infierno. Entonces vemos que no solamente basta con decir, no, la verdad que yo soy adúltero. Sí, no, la verdad que soy adúltero, lo tengo que corregir. ¿Y cuántas veces conocí gente que son así? Bueno, yo no soy un ejemplo de nada, yo vivo pecando, pero bueno, no, yo no soy bueno, y bueno, pero corregilo, ¿de qué te sirve estar diciendo, yo soy un pecador, somos barros, somos humildes? No, andá y corregilo, arrepentite. De esto se trata. Entonces, mucha gente caminan de esta manera. Identifico que soy barro. Bueno, somos carne, somos... sí, pero con eso no hacemos nada. Entonces, acá estamos viendo un pueblo que identifican y reconocen el pecado. ¿Por qué? Porque dice, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, acá identifican, fíjense lo bueno, de identificar como algunos, como le dije que este hombre que quería ser pastor y me dicen, no sé en qué estoy pecando, no hay pecado en mí. Bueno, acá estamos viendo que este pueblo identifican cuál es el pecado de ustedes y estamos adorando a otros dioses, no estamos adorando a Dios. Qué lindo cuando la iglesia empieza a identificar sus pecados. Porque muchas veces, no, el Señor me quiere bendecir, no tengo pecado, entonces me quiere bendecir. No, fíjate bien. El problema es que si no abrimos la Biblia, nunca vamos a identificar ningún pecado. ¿Por qué? Porque le voy a preguntar a mi corazón, ¿soy un hombre pecador? No, si sos el mejor del mundo. No, te va a decir el corazón, si sos rubio y de ojos celestes.
El corazón te va a decir, no, 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 vos sos santo. Es más, tenés que vestirte de blanco, te va a decir el corazón. Y después se justifica el corazón. Si pecaste fue por culpa de los demás. Vos no tenés la culpa de nada, vos sos un princesito. Entonces ahí vemos que la naturaleza, al corazón no hay que hacerle caso, hay que ir a la palabra, que la palabra va en contra de lo que el corazón quiere y desea. Entonces, ¿qué hace este pueblo? Identifican. Se dieron cuenta que por adorar a los dioses ajenos y servir a los Baales, empiezan a identificar el pecado. Entonces acá vemos que esto es un clamor. El clamor significa un grito desgarrado. El clamor significa que gritan llorando, desesperados, pidiéndole ayuda a Dios. Eso es el clamor, la diferencia de una oración. Y algunos dicen tan livianamente, Señor, estamos aquí clamándote. Claro, están muertos de la risa, cantando, bailando, pero eso sí dicen clamando. No, no, clamar es un grito de dolor interno que se pide una ayuda a Dios desesperadamente. Eso significa. Hola Cristina Torres, ¿cómo andás? Entonces, ya identifican el pecado y vamos a ver que este arrepentimiento es genuino, es verdadero. Ahora, en esta parte, nos está mostrando el Señor cómo el pueblo se arrepintió verdaderamente y cómo se vuelve a Dios con el agua hasta el cuello. Cómo ya invadido, ya el enemigo se fue comiendo todo el territorio de este lado del Jordán, ahora del otro, ataca a Judá, una de las ciudades más importantes, a Benjamín, otra ciudad importante, y ahora se encuentran con que están adorando, ellos mismos dicen, no, esto nos está pasando porque somos pecadores, estamos adorando a los dioses ajenos. Entonces, y acá decimos, qué bonito, siempre que venimos a Jehová y el Señor te perdona todo, porque el Señor es bueno, porque el Señor es amor, porque Dios te quiere perdonar y te quiere bendecir, y Dios tiene tantas cosas bonitas para vos, Satanás te tiene que devolver todo lo que te robó. Y vemos que suena muy ficticio, muy tonto, muy inocente todas estas cosas. Y fíjense, fíjense en el carácter de Dios. La Biblia nos muestra cómo Dios mueve su mano, cuál es su carácter. Como ayer el hermano Sorín nos decía, que para entender el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Antiguo, porque ¿de qué nos sirve conocer el final de un cuento o de una historia de que Dios es amor si no sabemos cómo era, cuál fue su carácter, cómo nos habla? Y acá lo estamos viendo el carácter de Dios. Fíjense. Versículo número 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón? Maón son los madianitas, los de Madián. Hola Mari Jiménez, ¿cómo andás? Entonces le dice, ¿y no clamaron a mí y no os libré de sus manos? Acá el Señor le está mostrando en estos dos versículos, el 11 y el 12, cómo el pueblo de Israel, el Señor lo sacó de todas, de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec, los de los madianitas, con todo, y el Señor los salvó. ¿Qué es lo que les quiere decir el Señor? Mi mano sigue estando poderosa. No es que mi mano no tenga fuerza, dice el Señor. Yo los libré de todos estos. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay idolatría en el medio. Entonces, lo que nos dicen, dice, y clamaron a mí y os libré de sus manos. Entonces acá está hablando del clamor, cómo empezaron a clamar estos pueblos a Jehová y Dios los libró. Versículo número 13. Mas, vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. ¿Qué es lo que dicen? Yo los libré de todos. Acuérdense de la historia. Desde Egipto, desde el amorreo, el filisteo, con todas, cómo los libré. Y esto nos dice a nosotros, cómo el Señor te libró de todas estas batallas. Y cómo aún así no confías, cómo aún así no dependemos de Él y preferimos ir detrás de dioses ajenos. Entonces le está remarcando todo. Fíjense que ¿cómo funciona esto? Acá vemos que hemos pecado contra ti, nos fuimos detrás de dioses y de baales y todo, fiesta, sexo, droga y rock and roll, están diciendo. Y en las iglesias te predican, no, porque Dios ya te perdonó y ya estás en el reino de los cielos. No,
Acá vemos que no dice, sí, los perdono, muchachos, vamos a otra cosa. No, no, no. Acá Jehová le está hablando y le está mostrando su carácter. Yo los saqué de Egipto, yo los saqué de los amorreos, yo los saqué victoriosos contra Amalek, contra los madianitas. Los libré de todo, pero ustedes me dejaron igual, está diciendo el Señor, cuando es fuerte y celoso. Habéis servido a dioses ajenos. Y fíjense lo que dice este versículo, anótenlo en la Biblia. Por tanto, ya no os libraré más. No, pero esto es imposible. Este no es el Dios de amor que yo creo, porque el Dios de amor que yo creo, el que me imaginé, es un Dios que me va a perdonar incansablemente y siempre está dispuesto a ayudarme. Claro, y además, el hermano Marcos Witt, uno que canta muy bonito, que se los recomiendo, canta como un ángel. Bueno, él dice que la mano de Dios está sometida al hombre. Que Dios tiene la obligación de hacer lo que el hombre dice. Otra mujer bonita, ¿saben que cómo cantan como un ángel? Cristín Di Clario. Le dice, Señor, yo no acepto un no. Lo que declaro me lo tenés que hacer. Pero acá estamos viendo un carácter totalmente distinto al delirio del ser humano. De cómo se imaginan un Dios. Crean un Dios a su propia imagen y semejanza. Yo me imagino cómo Dios tiene que salvar. Yo me imagino cómo Dios tiene que obrar en mi vida. Claro, porque yo me lo imaginé y yo lo creé, y lo que yo creo lo predico, lo enseño. Y la gente dice amén. Pero acá estamos viendo un carácter totalmente distinto. Acá vemos un pueblo que se arrepiente y que Dios le dice, yo no te voy a librar más. Epa, ¿y qué hacemos? ¿Se entiende? Esto es para conocer el carácter de Dios, que con Dios no se juega. Podés vivir en pecado, dale para que tenga. Pero no se juega. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Yo no los libraré más. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Acá nos está mostrando de que este pueblo no tiene memoria. Nunca tuvo memoria. Le está diciendo, acuérdense que los libré de acá, los libré de allá, los libré, y ustedes siguen adorando a los dioses ajenos. Y llega a un punto donde, por ejemplo, cuando viene el Señor Jesucristo y se enfrenta a los fariseos y les dice, ustedes son esclavos. Y los fariseos, esto está en Juan 8. Y los fariseos le dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús habrá dicho, pero muchachos, fíjense un poquito la historia. Acá recién comienza la historia y ya eran esclavos de todos esto. Imagínense todo lo que falta de historia hasta los fariseos. Vemos que a lo largo de la historia el pueblo de Israel estuvo esclavo. Los fariseos, no somos esclavos. ¿Por qué? Porque el linaje de Abraham somos. Claro, ya está. Ya con simples palabras de que tengo un título de que soy linaje de Abraham, ya somos libres. Y así hay mucha gente. Linaje de Abraham somos. Yo soy de la iglesia Fuego del Cielo del sur de Sión. Oh, qué bueno, yo soy de la iglesia del pastor que echa demonios con los ojos. Fíjense qué bonito. Y muchos se creen que van a ser salvos porque están en un sistema religioso. Bueno, los fariseos también confiaban en su templo. Pero fíjense qué es lo que le espera a los fariseos. Entonces acá estamos viendo que viven esclavos y Dios les dice, no los voy a ayudar más. Y fíjense lo que dice, continúa, versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Epa, fíjense el carácter de Dios, atento con esto. Anda y pedile a tu Dios, le está diciendo el Señor. No, porque la voluntad de Dios se somete a mi voluntad. La mano de Dios se somete a lo que yo quiero que Él haga. No, el Señor te está diciendo, tanto te gusta el sexo, anda a pedirle al sexo ayuda. Tanto te gusta el sexo ilícito, tanto te gustan las riquezas, tanto te gusta la mentira, tanto te gusta la guerra, anda y pedile a tu Dios que te salve ahora. ¿Se entienden? Entonces, ahí estamos viendo el carácter de Dios que les está diciendo, andad y clamad a los dioses. ¿Qué Dios? Porque el pueblo está clamando. Entonces Dios tiene que ir desesperado. Y así camina el hombre. Fíjense qué nivel de retraso que hay en el hombre que, por ejemplo, como ha fracasado el Evangelio hoy en día, como el Evangelio no ha prosperado, como el Evangelio, el testimonio del hombre, del cristiano, no es ejemplo de nada, no se ganan almas. Entonces el hombre empieza a tener un ingenio, empieza a iluminarse y hacen, por ejemplo, campañas. Fíjense qué bonito. Llenan de gente, compran un estadio, alquilan un estadio o un campo, lo que quieran. Ponen un sonido grande, qué bonito. Ponen un escenario, una plataforma.
Un pastor milagrero, un chamán ponen adelante. Y les dicen a todos, vengan, que van a ser sanos, que el domingo 38 horas va a estar el Espíritu Santo ahí ministrándolos a todos. Siempre cuando el pastor le haga, Espíritu Santo, venga acá que tenemos que sanar. Así se están manejando. Entonces la gente va desesperada, porque claro, tienen dolencias, tienen dolores, tienen angustia, aflicciones, y le están vendiendo algo. Se llenan de jovencitos con remera, Cristo te ama, Cristo te quiere dar todo lo que Satanás te robó, y te regalan folletitos, y qué bonito. Entonces, a la hora de evangelizar, les dicen, hermano, por favor, aceptá a Jesucristo, que Él quiere que vos, Él necesita que vos lo aceptes para darte todo lo que Él tiene. O sea que le están pidiendo, por favor, al creyente, arrepentite, así Dios se pone contento. No entendieron nada. No entendieron nada que es un Dios creador que está en el trono y Él es el omnipotente, el omnisciente, y no necesita de todas estas cosas. Y al que lo llama por gracia, pero el mundo está pensando de que Dios está desesperado de que nosotros lo aceptemos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Estamos viendo acá de que ahora le está diciendo Dios todo lo contrario, anda y que te adoren los dioses. El sistema religioso diría, ay Señor, acá el pueblo de Israel está clamando, recibílos a todos y dale la recompensa. No, anda a los dioses ajenos, les está diciendo. Anda a quien amás. Dice, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Qué feo escuchar esto. Qué feo sentir de que Dios ha cerrado la puerta. Se ha cansado, se ha hartado de tus pecados, de que nunca quisiste cambiar, de que no aprendimos por las buenas. Entonces, ahora estamos viendo que el pueblo de Israel se encuentran desesperados, afligidos, y que Dios no es como una prostituta que cuando querés la llamás y está. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo lo que es realmente nuestro Dios, que no se juega, que no está al servicio de nuestro corazón perverso, que no es el mago de la lámpara de Aladino. Entonces, ahora en el versículo 15 nos dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Fíjense cómo se empieza a ordenar las cosas ahora. Ya vimos el pueblo rebelde, volvía a hacer lo malo, levantaba un rey, uno peor que el otro, todo en oscuridad, y se iban detrás de Baal Berit, se iban detrás de los templos, se iban detrás de todas partes menos de Jehová. Se iban detrás de Abimelech, se iban detrás de Gaal, se iban detrás de cualquiera menos Dios. Pero ahora están yendo a los pies de Dios. Le están pidiendo que los salve el Señor. El Señor le está poniendo una negativa. Esto desespera más al pueblo de Israel. Entonces ahora fíjense lo que dicen y fíjense la actitud. Si es como la actitud de no acepto un no por respuesta, Señor. Tú me tienes que salvar, tu palabra lo dice, el Salmo nos dice que Dios habita, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Sí, mete todos los versículos que quiera, pero muchas veces el Señor va a bloquear. Estas son las oraciones rechazadas, las alabanzas rechazadas que estábamos hablando ayer. Pero acá estamos viendo un Dios duro, parece, hostil, pero nos está mostrando algo. Fíjense que el pueblo de Israel nos dice, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Fíjense que no empiezan a reclamarle, bueno, no, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí, y Señor, no, porque yo soy tu hijo, porque yo soy un princeso, yo soy el elegido y me tenés que salvar. No se ponen en esa postura como están las iglesias hoy en día. Lo primero que le dicen es, hemos pecado de vuelta. Entonces acá ya estamos viendo un arrepentimiento verdadero del pueblo. Cuando una persona insiste que soy pecador, soy sucio, no quiero ser más lo que era, estoy arrepentido de todo el mal que hice, ahí nos estamos entendiendo con Dios. Entonces lo que dicen es, hemos pecado. Siguen identificando el pecado. Y es como dijo David, Señor, contra ti he pecado. Mi pecado está delante de ti. Límpiame con hisopos. Así está el pueblo. Y es así como realmente nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios de rodillas, sabiendo que somos pecadores. Entonces, esta es la evidencia de un pueblo que está encontrándose con Dios de rodillas.
Hay evidencias de que hay un arrepentimiento, porque muchos dicen, no, perdón por nuestros pecados, listo, chao, nos vemos. No, de nada sirve. Entonces lo que están diciendo es, hemos pecado. Y fíjense esta segunda parte, después de este punto y coma, para que lo remarquen, y dicen, haz tú. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Haz tú, le están diciendo. Ya estamos hasta acá, Señor. Ya elegimos a Abimelech, no fue mal. Ya elegimos a Gaal, no fue mal. Ya adoramos a los dioses filisteos, no fue mal. Ya adoramos a Cera, a los dioses, a todos, Señor. Ya busqué por mis propias fuerzas. Ya estoy hasta acá. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar hasta esto. Porque por ahí tu confianza está en tu trabajo, por ahí tu confianza está en tu esposa, tu confianza está en una casa, en un vehículo. Hay tantas cosas que por ahí es ahí donde está tu confianza. Fernando Maya, bendiciones, hermano, gracias por estar ahí. Primera vez que estoy en directo, excelente el programa. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿De dónde sos, Fernando? Yo soy de Argentina, te mando un saludo desde acá. Bueno, lo que estamos viendo es que cuando estamos hasta acá de pecado, que nos aborrecemos de Colombia, muy bien, bienvenido al grupo. Mi Facebook es Sebastián Céspedes, también si me querés agregar y estar en contacto y seguir los estudios y bueno, es bueno también con mis hermanos estar conectados. Bueno, lo que le está diciendo es, haz tú, le están diciendo ellos. Haz tú lo que están diciendo. Exactamente, Judá. Lo que estamos viendo es que ahora el pueblo dicen, haz tú con nosotros como bien te parezca. Acá nos estamos dando cuenta que una persona está arrepentida. Acá nos empezamos a dar cuenta que el hombre dice, ya no tengo más escapatoria. Señor, que hágase tu voluntad. Captura diaria, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, o hermana, no sé quién es, pero bueno, saludos desde Argentina, gracias por estar ahí, gracias por conectarte, espero que sea de bendición el estudio. Saludos desde Argentina. Haz tú lo que seas necesario. ¿Y cuántas veces decimos esto? Hágase tu voluntad, le están diciendo. Fíjense a qué tenemos que llegar, a qué punto para decir, hágase tu voluntad. Pero no nos negamos nosotros esto. No, Señor. Yo no acepto un no como respuesta. Yo soy un princesito de Dios. Yo soy un elegido. Entonces, lo que mi boquita diga, se tiene que cumplir. Fíjense cómo andan los chantas, los falsos pastores, los falsos maestros. Declaralo, decile, agarralo a Dios con las solapas contra la pared y decirle, bendecime. Como Jacob que peleó contra el ángel de Jehová por una bendición. ¿De dónde sale eso? Eso es una mala interpretación y además un corazón perverso que cree que el hombre está hecho para ser satisfecho, que Dios tiene que satisfacer los deseos del hombre. Todos los caprichos Dios me tiene que bendecir. Entonces acá vemos un pueblo que ya vemos que está de rodillas y que está arrepentido y que dice, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si me querés castigar, castigame, ya están de rodillas, esto es lo que estamos viendo. Entonces, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Entonces, vemos que ahora tienen fe también. Vuelven a direccionarse a Dios. Hacé lo que tengas que hacer. Yo me someto, me sujeto, pero solamente libranos. No damos más de esta aflicción. Así llegamos nosotros. Pero los que llegan a Cristo por la puerta de adelante, diciendo acá estoy yo tengo mis dones, mis talentos, el Señor me llamó porque soy bonito. Bueno, ya está mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un lamento de este pueblo, pero no un lamento solamente por la situación, un lamento por el pecado. Ahí se ven los verdaderos hijos de Dios. El que se lamenta por su pecado, por defraudar a Dios, ese es un hijo de Dios. Ahora, el que peca alegremente por la vida y la pasa bien y se muere de la risa, es porque no es un hijo de Dios, por más que vaya a la iglesia. Entonces, acá lo que le está diciendo, solamente te rogamos que nos libres en este día. Entonces, su confianza está puesta en Jehová. Se empieza a direccionar tan rebelde que tienen que llegar a situaciones críticas. Nosotros necesitamos llegar a un estado de muerte incluso para ir y poner nuestros ojos en Cristo. Es exactamente lo mismo.
Entonces acá estamos viendo que tienen un lamento por el pecado. Vemos que hay obras de arrepentimiento tienen que haber. Entonces, ¿qué significa esto? Muchos llegan a la iglesia. Repetí conmigo esta oración. Aceptá a Cristo en tu corazón y pedile todo lo que Satanás te robó. Bueno, eso es falso. Tampoco no es que no estoy de acuerdo de las oraciones. Por ejemplo, a mí cuando me hicieron hacer una oración de fe, acepté a Cristo realmente y ahí cambió mi vida. Está bueno porque a veces no entendemos nada y una oración nos puede, pero la oración en sí no puede cambiar nada tampoco. No es como lo mismo que dar una palabra, puede cambiar o no. Entonces estamos viendo que vamos a ver más evidencias de que hay un arrepentimiento genuino, porque esta es la pregunta, ¿están arrepentidos de verdad estos muchachos o solamente quieren que los salve y seguir haciendo su vida y adorando a sus dioses? ¿Cuántos hay que están en la iglesia porque están esperando una bendición? Yo voy a la iglesia porque Dios me tiene que dar este trabajo, porque quiero esta familia, quiero esta mujer, quiero este auto, y cuando me lo da, listo, Dios, gracias por todo, nos vemos el año que viene. Muchas veces pasa esto. O lo que es peor, llega Juanito y se pone a llorar. ¡Oh, cómo lo está tocando Dios! ¿Cómo se arrepintió? ¡Qué gran hombre de Dios! El Señor lo está llamando a un gran ministerio. Y por ahí, 3 semanas después, Juanito no aparece más. Bueno, acá vamos a ver que hay obras. Hay evidencias del arrepentimiento. Y esto es lo que tienen que haber en nosotros. Y fíjense las evidencias de ellos. Versículo número 15. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Fíjense la evidencia que hay en este pueblo. Sacaron todos los dioses ajenos que habían. Todos los dioses, ya fíjense los que eran. Los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, los dioses de Amón, de los filisteos, de Astarot, de Baal Berit. Sacaron todos, quitaron de entre sí los dioses. Esta es una evidencia de que si realmente sos salvo, de que si realmente estás arrepentido y que si realmente hay un arrepentimiento delante de Dios. ¿Qué significa? Esto significa que nosotros, ¿cuántas veces nos ponemos a orar, Señor, me arrepiento, perdóname mis pecados? Bueno, a ver, todo bonita la oración, está perfecta. Ahora, obras. ¿Qué Dios has eliminado en este tiempo? ¿El Dios del sexo? ¿Qué es el Dios del sexo? Dirán muchos. Hola Silvia Rojas, ¿cómo andás? Bendiciones, hermana, gracias por estar ahí. Saludos de Argentina. ¿Qué es identificar esto? A ver, ¿estoy arrepentido? Bueno, a ver, el Dios del sexo, por ejemplo. ¿Qué es el sexo? No sé. Bueno, adulterio. ¿Qué significa adulterio? Si sos casado, tener relaciones con otra mujer. O si sos soltero y estás con una mujer casada, o viceversa. No es muy complicado. Si lo estás haciendo, déjalo. Ahí vamos a ver que tus ídolos los sacaste de tu vida. Fornicación. ¿Qué significa fornicación? Estoy en el área sexual, por ejemplo. La fornicación significa las relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea que estás con una mujer, con otra, por ahí un hombre. Entonces vemos que eso, si vos llegaste a Cristo y estás arrepentido, vas a dejar de fornicar. Vas a dejar de verte con tu noviecita y no tener relaciones, una relación seria de casamiento y todo lo que conlleva, sino que, bueno, déjalo. Hasta que no lo hagas, no hay arrepentimiento. Inmundicia. ¿Qué significa la inmundicia? Es la manera perversa de pensar en el área sexual. Me gusta todo el sexo sucio, todo lo ilícito, la homosexualidad, me gustan los animales, me gustan los caballos, me gustan, bueno, todo lo que hay en la perversión del hombre en su mente, limpialo, purificalo. Deja de pensar en estas cosas, deja de ver a las mujeres desnudas. Mujeres, dejen de ver al hombre como un objeto sexual. Eso, limpiar eso. Lascivia, ¿qué es la lascivia? Lo que es el sexo descontrolado, lo que es ya que se ha perdido la vergüenza. Tengo 5 amantes, me caso con un hombre y ya es el descontrol y encima se jactan. Bueno, muchos podemos llegar así a Cristo, pero si estás arrepentido vas a dejar todo. Es ahí donde vemos testimonios de hombres que han sido transexuales, travestis, todo, y bueno, han dejado todo, se sacan las siliconas, todo y vuelven a ser un hombre. Entonces ahí vemos que están arrojando los ídolos. Zaqueo, por ejemplo, Zaqueo, cuando acepta a Jesucristo, que entra a su casa, vemos que él hubo un arrepentimiento y empieza a decir, empiezo a devolver todo lo que me he robado ilícitamente. Y si alguien he defraudado, se lo devuelvo por cuadruplicado, que era la ley. Se lo tenían que devolver 4 veces. Entonces vemos que en Zaqueo hubo un arrepentimiento genuino y verdadero.
Pero fíjense qué loco que estos cristianos modernos se arrepienten, pero viven iguales. Qué bonito, me arrepiento. Bueno, pero no dejo a mi amante, no dejo de robar, no dejo de matar, no dejo de mentir. El murmullo, no, ¿para qué lo voy a dejar? Porque yo estoy dando críticas constructivas, que es la diferencia. No es que estoy criticando a alguien. Yo solamente les digo que hagan las cosas y yo les digo lo que está mal. No es una crítica, solamente le estoy dando para edificación al hombre. Mentira, sos un criticón. Entonces, lo que estamos viendo es que acá vemos un arrepentimiento de que quitaron los dioses de encima. Entonces, al quitar los dioses, ahí sí Dios empieza a mover su mano, porque ve un cambio en el pueblo. Pero Dios no puede mover su mano hasta que no arrojan sus dioses delante. Dice. Entonces, lo que estamos viendo es que están diciendo que dejaron los dioses ajenos. Y no solamente dejaron los dioses ajenos, sino que empiezan a servir a Jehová. ¿Qué significa servir? Empezar a dedicarse, empezar a ser útil. Por ejemplo, hoy estamos hablando de servir a Jehová. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Bueno, voy a la iglesia a cantar, voy a la iglesia a barrer, voy a levantar pared, voy a perfumar la iglesia, voy a pintar, voy a ser pastor. No, eso no es servir. Servir significa ser útil al reino de los cielos en este mundo pecador. Entonces, cuando ya estás guardando los 10 mandamientos en este mundo pecador, cuando todos te dicen violalos, rompe los mandamientos, ahí estamos sirviendo a Dios. Cuando ayudamos a una persona, dándole una palabra, dándole aliento, dándole consuelo, guiándolos, somos luz. Empezamos a servir. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que este pueblo empiezan a servir. Acá está siendo resumido, pero no es que de la noche a la mañana, no, primero arrojan sus ídolos, empieza a haber evidencia de sus cambios, empiezan a servir, se empiezan a acercar a Dios en un contexto de opresión, en un contexto de guerra. Ahí están empezando a servir estos muchachos. Y vemos que ahí se empieza a mover su mano. Entonces nos dice, y él, fíjense que lo que nos dice ahora, otra vez el carácter de Dios para que lo podamos conocer un poquito más. Lo que dice ahora, y él, acá está hablando de Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo en Dios? Un carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Primero, le piden ayuda, no los voy a ayudar más porque son infieles. Me cansaron, dice Dios. Y ahora lo que estamos viendo es que y sí, como dice captura diaria, acerca del perdón, si no hay arrepentimiento, da igual que le hablen a Dios o lo que sean, siempre tiene que haber un arrepentimiento y acá estamos viendo esta evidencia. Entonces, acá estamos viendo que ahora, cuando ve que el pueblo está arrepentido, se dirige su rostro a Jehová, tiran sus idolatrías de lado y empiezan a servirlos. Ahí vemos que Dios fue angustiado. Cuando ve esto, ve la angustia, ahí empieza a ver. ¿Por qué? Porque ahora empieza a ver a su pueblo sin idolatría. ¿Cómo está? Y ahora se empieza a compadecer de este pueblo. Que están solos, que están desnudos, que están siendo oprimidos, y ahí se duele Dios. Porque están corriendo a la idolatría y están en el camino correcto. Pero muchos creemos que, ay, Dios me ve mi dolor y Dios se pone mal porque yo estoy mal. Si sos un idólatra, un pagano o vivís en pecado, Dios no se conmueve de nada. ¿Se entiende? Esto es para conocer el Dios que tenemos. Versículo número 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Fíjense, vienen los de Amón, están conquistando todo, y ahora se va a dar en Galad, del otro lado del Jordán. Entonces vemos que están en Galad, y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Lo que vemos es que se están preparando para una guerra. Entonces, fíjense cómo el pueblo de Israel ya está arrepentido, dejaron de lado la idolatría, empiezan a hacerle frente al pecado. Recuerden que acá Amón representa el pecado, no es tu sueño y tu viaje a Disney y esas cosas, no, es el pecado. Entonces ahora ya, dejando la idolatría, empiezan a enfrentar. Ya se están empezando a levantar estos guerreros. Y nos dice, se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Versículo número 18. Y los príncipes
y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Cuál es el problema? Lo que estamos viendo es que es captura diaria. Tratamos, sí, de ser lo menos emocionales para que no dejarnos guiar por un corazón perverso que se tira a las emociones, al sensacionalismo y todas esas cosas. Sí, sí, tratamos de ser, aunque parezca duro, pero bueno, tratamos de matar el emocionalismo. ¿Qué es lo que vemos? Ahora están para ir a la guerra, están los pueblos, se están levantando, pero fíjense la pregunta que hace el pueblo de Israel. Los príncipes y el pueblo de Galad dijeron los unos a los otros, se empiezan a mirar. ¿Quién comenzará la guerra contra los hijos de Amón? ¿Con qué se encuentran ahora? Que no tienen un líder, que no tienen a alguien, no tienen un juez, no tienen a nadie. ¿Cómo vamos a ir a la guerra si no tenemos? Y ahí podemos ver grupos de personas que no tienen un pastor, grupos de personas que no tienen un maestro, que no tienen alguien que los guíe. Y pasa, ¿cuántas veces hay gente que se reúnen en una casa y cada uno lee un salmito, otro cuenta un testimonio, no tienen nada, quieren ir a la guerra, están, pero no tienen guía, no tienen un norte. Entonces lo que dice, ¿quién comenzará esta batalla? ¿Quién es el que va a ir adelante? ¿Van ustedes? ¿Vamos nosotros? No sabemos cómo ir. La Biblia es cristocéntrica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que vemos es que lo que nos está mostrando es que es así como estamos nosotros, sin norte. Queremos ir a una guerra, pero ¿quién va a ir? Cristo es el que tiene que ir delante de nosotros. Esto es lo que está anhelando este pueblo que aún no había llegado. Por eso ellos tenían que esperar en esa promesa de que iba a venir el Mesías. Por eso estaban sin rumbo. Por eso tenían miedo, estaban cobardes, no estaban seguros de nada. Entonces estamos viendo que los pueblos se levantan y no tienen un líder. Y habíamos dicho que el carácter de Dios es que levanta en el medio de la apostasía un hombre, lo prepara y lo lleva a liderar para libertar. Hoy hace exactamente lo mismo el Señor. No cambia su manera. Pero no, muchos se creen que nos damos la mano, tres locos, empezamos a gritar, a orar, a reprender al diablo. Entonces viene un poder poderoso y empieza a hacer todo sensacionalismo. No. Dios lo que quiere es que este loco, en lugar de estar pidiendo oraciones, delirio, lo que el Señor quiere es que se santifique. Lo que el Señor quiere es que esté en sintonía con Dios, que lo prepare de su palabra y que Él predique el Evangelio y ahí se va a mover la mano de Dios. Pero en otro contexto no. De nada me sirve decir, bueno, hermanos, oremos por el hambre en África, Señor, por la economía de Colombia, Señor. No, el Señor te quiere usar a vos para que hagas su obra. Entonces, sé realista con lo que pedís. No es el mago de la lámpara de Aladino. Entonces, está diciendo, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Ustedes o nosotros? Recuerden que estaban siendo oprimidos el pueblo de Efraín, el pueblo de Efraín, de Benjamín, de Judá, el pueblo de Rubén, de Manasés, de Gad, eran muchos. ¿Quién va? ¿Nosotros o ustedes? Y eran uno más cobarde que el otro. Y dice, será caudillo sobre, dice, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galá. ¿Qué es lo que están diciendo? Necesitamos un caudillo, necesitamos alguien a qué seguir, alguien que nos infunda aliento, alguien que nos guíe, en alguien que descanse nuestra ansiedad, en alguien en quien descansar. Obviamente que van a aparecer hombres, pero representan un tipo de Cristo. Gedeón, todos hombres que aunque eran pecadores, pero representan un tipo de Cristo que los llevan a la victoria. Entonces, versículo número 11, y aparece Jefté Galadita. Atento a este nombre, este es otro juez. Entonces, acá en este enfoque del libro de Jueces, nos está mostrando cómo el pueblo se fue arrepintiendo. Por ahí en Gedeón vimos cómo Dios levantó un hombre débil. ¿Se entiende? Entonces, nos está dando enfoques de diferentes, son como diferentes cámaras que nos muestran el mismo acto, un pueblo pecador, y Dios cómo lo rescata, pero nos muestra con cada una de las historias diferentes enfoques, diferentes cámaras. Entonces, acá vemos que aparece este hombre, y vamos a ver en qué contexto se levanta este hombre. Nos dice que Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Esfuérzate y sé valiente, estamos viendo un tipo de Josué. Esforzado y valeroso. Uno se imagina un hombre que anda con la espada, que mata a todo el mundo. No, esforzado es que se esfuerza en persistir en la fe, que se esfuerza en persistir en santidad,
que se esfuerza en persistir en la enseñanza, en la escritura, en guardar. Entonces, y valeroso significa ese valor de mantenerse firme ante toda lo que es la oposición del enemigo. Esos son los cristianos valientes. ¿Se entiende? Estos son ese tipo de hombres. No imaginemos, no idealicemos como que son Superman y nosotros no, nada que ver. No, no, no. Hoy podemos ser esforzados, podemos ser valientes. Bueno, si nos mantenemos firmes a la voluntad de Dios, que es la santidad, que es el servir, que es instruirnos, que es obedecer. Esos son los valientes. Bueno, pero hoy tenemos un concepto muy erróneo de los valientes. Muchos imaginan que los valientes son estos pastores modernos que llenan multitudes. Entonces le dicen, oíme bien, Satanás, vos a mí me respetás porque yo soy guapo. Wow, este sí es un valeroso, este sí es un guerrero. Aparece otro, coronavirus, te reprendo, acá mando yo. Wow, ahí está, mirá, mirá qué guerrero, valiente, qué maravilloso. Claro, más lejos no podemos estar, estamos peor que este pueblo. Entonces, acá estamos viendo que nos dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Y fíjense que, miren la palabra que aparece ahora, era hijo de una mujer ramera. ¿Por qué aparece esto así de la nada? Decimos, ¿por qué el Espíritu Santo inspira al autor a que ponga estas palabras? Era hijo de una ramera. ¿Qué significa? Acá estamos viendo que era un hombre esforzado y valiente, siendo hijo de una ramera. ¿Qué significa esto? No, ustedes saben, hermanos, que yo no puedo servir porque a mí de chico me fui abusado, me golpearon, la verdad que yo fui pobre, no puedo servir porque yo de chico tuve tantos problemas que hoy me impide. No hay excusas, no hay excusas. Jefté podría decir, no, yo soy, y ahora vamos a ver el desprecio que empieza a recibir. Entonces podría decir, no, a mí los problemas de la vida me aquejaron tanto que no puedo servir a Dios, no puedo hacer nada, yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo así, morí así, voy a morir así porque tengo muchos problemas. Por eso hay muchas veces que vienen gente dando lástima con este espíritu gabaonita, de que no, somos pobrecitos, yo acá soy fiel siervito, acá con los zapatitos rotos y así estoy. No funciona así, fíjense. Ahora nos dice que era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Galad, bueno, se ve que era este hombre de esta región, se ve que era un hombre de guerra también, y nos dice en el versículo número 2, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté. Fíjense los traumas que tenía Jefté y cómo aún así era un hombre valiente. Entonces, estos hermanos echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces, acá estamos viendo que es un ejemplo medio parecido al de Gedeón con Abimelech. Gedeón tenía 70 hijos y tenía un hijo con una concubina. El más despreciado, el peor, se levantó como rey. Fíjense qué locos. Y ahora estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo muchos hermanos y vemos un hijo también despreciado, y acá estamos viendo que estos los desprecian. Esto fue todo lo contrario. Los hermanos son los que desprecian a Jefté. Entonces acá estamos viendo porque era hijo de otra mujer y encima era ramera. Entonces no lo querían y lo echaron. Bueno, acá Jefté podría tirarse a la droga, podría tirarse a la delincuencia, podría tirarse a olvidarse de Dios, a ser un brujo, a Baal, pero nos dice que la palabra era un hombre esforzado, temeroso de Dios. Entonces, no hay excusas, ¿eh? Que tu mujer te engañó con otro, no hay excusa. Que tu papá te pegó de chiquito, no hay excusa. Que fuiste preso injustamente, no hay excusa. Está bien, no digo que no sean dolorosos, que no te hayan traumado los problemas, que hayan sido fáciles, no digo eso. Pero lo que digo es que eso no evita que puedas servir y ser un hombre valiente en Cristo. ¿Se entienden? Entonces, lo que estamos viendo es que este hombre ahora se encuentra despreciado, despojado, y fíjense qué es lo que estamos viendo ahora, qué es lo que va a pasar. Ahora nos dice en el versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Fíjense lo que pasa. ¿Cómo anda, Johnny? ¿Todo bien? Fíjense lo que pasa ahora. Estamos viendo que huye de sus hermanos, se aleja, y acá lo que estamos viendo siempre es el mismo escenario, soledad, desprecio.
Fíjese que cuando somos llamados en Cristo, tu familia te desprecia, tus hermanos te rechazan, hablan mal de vos, tus amigos te empiezan a acusar con el dedo y empezás a quedar solo. Acá lo estamos viendo en Jefté, cómo está levantando un hombre en ese contexto. Y yo siempre me acuerdo que una vuelta escuché sin querer una charla que estaban hablando de mí, me decían, ay, pobre, él se cree que tiene poderes, él se cree que es un elegido de Dios, pobre, y tan inteligente que eran, decían, porque en mi casa me trataban como que era rápido para las cuentas o las cosas, como que, entonces me decía, pobre, ¿cómo terminó? Yo decía, bueno, si ese concepto tienen de mí, pero bueno, es lo que pasa, y a todos ustedes le habrá pasado. Les llego a preguntar y todos van a empezar a poner comentarios. No, a mí mi mamá me dijo esto, a mí me echaron de mi casa, a mí me dejaron de hablar de la nada, a mí me empezaron a mentir, me empezaron a acusar, empezaron a tener odio. Gente que me quería de la nada no me habló más. Bueno, es muy común. Ahí lo estamos viendo en Jefté. Bueno, entonces vemos que huyó, pues Jefté de sus hermanos, y esto es lo que nos pide muchas veces el Señor, huyan de sus amistades, de sus hermanos. Dice, y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué aparece acá? Hombres ociosos. Ahora decimos, ¿pero qué este Jefté era un vago? La palabra nos está diciendo que era esforzado y que era valiente. ¿Y qué hace con hombres ociosos? Con hombres vagos, los cuales salían con él. ¿Qué es esto? Si no hay un estudio detrás más profundo detrás de esta lectura, nos quedaríamos ahí o pasaríamos a otro versículo. Pero bueno, lo que significa era de que el contexto era de que ellos estaban oprimidos. Ellos estaban totalmente invadidos, estaban en guerras, los invadían. Y este era un hombre valeroso. Este era un hombre que quería hacer justicia. Y nos dice que se juntaban, salían con él hombres ociosos. O sea que lo que vemos es que estos hombres peleaban a escondidas. Estos hombres eran rebeldes. No es que eran ociosos, vagos que no hacían nada. No, nos están diciendo que eran rebeldes. Que estos hombres defendían lo que tenían. Esto, porque claro, Jefté era un valiente, era un esforzado, y ellos defendían con lo que tenían. Entonces tenía su pequeño ejército, que eran rebeldes, que se peleaban contra el enemigo para defender lo que tenían. Entonces estamos viendo el carácter de un hombre que va a la guerra, un hombre que enfrenta. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una especie de que Jefté tenía una pandilla. Tenía una pandilla de rebeldes, pero para hacer el bien, una especie de Robin Hood. Atacamos al malo para estar bien nosotros. Entonces, esto estamos viendo en el contexto en el que se está moviendo Jefté. Entonces, en el versículo número 4, nos dice que, entonces acá estamos viendo una cámara que nos muestra a Jefté, qué es lo que estaba haciendo. Y por otro lado, al mismo tiempo, de manera contemporánea, en el mismo momento, estamos viendo que el pueblo se está queriendo levantar para pelear contra el enemigo, pero se están mirando los unos a los otros y dicen, no hay jefe, no hay un rey, no hay un juez, no hay un líder. Es como decir, tenemos una iglesia llena, pero no hay un pastor. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que el pueblo está sin rumbo, le falta un jefe, y acá estamos viendo un jefe que se está guiando con gente rebelde, con gente que están saliendo a pelear. Hacen lo que pueden. Entonces, en este contexto nos dice en el versículo 4, aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Se desató esa guerra que estábamos viendo en el versículo 17, que estaban acampando frente a Amón, a los amonitas. Y vemos que estaban ahí y se preguntaban, ¿quién va a salir a la guerra? Bueno, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Versículo número 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad, dice que fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo que ahora este pueblo, que estaban buscando un líder, estaban buscando a alguien, vienen y lo vienen a buscar a Jefté. Algo vieron en Jefté. Dijeron, este hombre es valiente, este hombre sale a la guerra, este hombre tiene un norte, sabe hacia dónde va, tiene valor, y es lo que necesitamos nosotros. Nosotros estamos acá todos unidos y no tenemos a nadie a quien seguir, necesitamos a alguien, y en Jefté vieron a alguien que los podía llevar a esta victoria. Entonces,
Fíjense que los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Entonces acá estamos viendo que los ancianos son los hombres más importantes. Es como que estuvieron viendo en él. Y fíjense que es lo que nos habla ahora. Versículo número 6. Y dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y es acá donde te dan una oferta. Vení que queremos que seas el pastor, vení que queremos que seas el maestro de la palabra, vení que quiero que estés a cargo de toda esta gente. Le están diciendo gente importante. Entonces, vemos que le ofrecen que sea el jefe, el líder, y en el versículo número 7, fíjense qué es lo que estamos, pero ¿qué es lo que estamos viendo antes que nada? Estamos viendo un pueblo que siempre estaba destinado a hacer lo malo, que siempre está destinado a buscar en Abimelech, buscar en Gaal, buscar en dioses paganos. Siempre las elecciones eran malas, pero ahora estamos viendo que están siendo certeros ahora. Están buscando un hombre que Dios dice que era esforzado y valiente. ¿Por qué ahora tiene luz este pueblo? Y además de tener luz, están teniendo humildad. Este pueblo le está diciendo, Jefté, queremos que seas el líder. Gente importante le está diciendo. Entonces vemos un pueblo que es humilde ahora. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un pueblo humilde que no le importa ir a decirle a Jefté, un hombre despreciado, un hombre que no lo quería nadie, un hombre que andaba por ahí. No le costó nada en ir y humillarse y decirle a Jefté, queremos que seas nuestro líder. ¿Por qué pasa esto en el pueblo? Bueno, porque habíamos visto en el versículo número 10 que habían dicho, hemos pecado contra Jehová. Dios le habló y ellos dijeron, clamaron a Dios y lo que hicieron es, haz tu voluntad, Dios. Queremos que nos libres. Quitaron sus santos, quitaron sus idolatrías. Entonces estamos viendo un pueblo humilde ahora. Dejaron la arrogancia, la soberbia y están siendo guiados por Dios ahora. Fíjense qué lindo. Entonces ahora no hay una guerra ministerial, no, que Jefté no, porque yo conozco a Juanito. No, ya no están en eso, están siendo guiados por Dios ahora. Entonces estamos viendo que de manera humilde, en el versículo 6, le dijeron a Jefté, ven, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Hay que bajarse el caballo para esto. Versículo número 7. Y Jefté respondió a los ancianos de Galad, dice, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Están entre medio de todos ellos los mismos hermanos que lo echaron de la casa del padre. Por eso estamos viendo que son humildes ahora. Que ahora están viendo en Jefté a alguien que los puede liberar. Y estos son los mismos que habían echado de la casa del padre a Jefté. Entonces, lo que estamos viendo es que le está preguntando ahora a Jefté. Le está diciendo, ustedes me aborrecieron. Ustedes me echaron de la casa de mi padre. Esto va a pasar con ustedes también. Esta gente que los han aborrecido, gente que lo han despreciado a causa de Cristo, sus padres, su familia, gente que se rieron de ustedes, gente que los dejaron solos, que los abandonaron, va a llegar un momento que van a llegar así como llegaron ellos. Y es ahí donde nosotros con todo el amor tenemos que estar esperando ese momento ansiado. Y no decirle, ahora vienen a mí con el caballo cansado, ahora me van a besar los talones del pie. No. Nosotros tenemos que estar esperando que todos los que nos rechazaron, ya Dios los va a tocar y los va a llamar. Y les vamos a dar un abrazo tan fuerte esperando ese momento. Entonces acá estamos viendo que Jefté está en esta situación. Después del dolor, después del desprecio, después de andar solo, de andar vagando, ahora vienen todos a él. Entonces le dice, ¿ustedes no me abandonaron ustedes de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Entonces le empieza a decir, ¿por qué vienen ahora a mí? ¿Ustedes qué me maltrataron? Entonces el pueblo de Israel se encuentra en esto de que, ¿qué es lo que le tendría que decir? Jefté le decía, ¿por qué vienen a mí ahora que están en aflicción? Y el pueblo le tendría que decir, porque así somos, porque somos rebeldes, porque somos malos, porque somos pecadores, porque está en nuestra naturaleza hacer el mal. Pero ahora nos arrepentimos y queremos hacer las cosas bien. Esto es lo que está pasando. Entonces, en el versículo número 8 nos dice, y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti. Nos dice, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moran en Galad.
Entonces, ¿qué hora que estamos viendo? Estamos viendo que quieren el líder. Ya lo tienen lo queremos a Jefté, queremos que vos seas el líder. Al estar en comunión con Dios, empiezan a tener discernimiento. Al estar sacando la idolatría, van a entender, este hombre es de Dios. No lo dejemos pasar, este hombre es lo que Dios nos está mostrando para seguirlo. Pero si estamos en pecado, si estamos en el medio de la idolatría, no vamos a diferenciar un Maldonado de un Paul Washer. Y eso es lo que pasa en el mundo. No pueden discernir. El mundo, como está en pecado, el mundo religioso, no pueden discernir de que Gigi Ávila es un falso maestro. No, es el siervo de Dios, es el siervo de Dios. No, es todo sueño, todo fantasía, todo extrabíblico. No, pero es de Dios, es de Dios. Y ahí está el pueblo que no puede discernir, no puede entender. Después aparece una persona criticando a un falso maestro, a una falsa pastora. Oh, usted está criticando, usted es un falso maestro. Bueno, ¿pero por qué? Porque están ciegos, porque están en pecado. Pero cuando empezamos a corregir y a quitar la idolatría, vamos a empezar a ver los hombres de Dios y vamos a empezar a ver los hijos de Satanás. Y acá ya lo están identificando ellos. Ya están viendo un hombre de Dios. Ya están queriendo ir a la guerra, están queriendo servir. Y qué lindo. Cuando conocemos un hombre de Dios y decimos, wow, este es de Dios, este es de bendición. Este me va a servir a mi vida. No lo quiero dejar pasar. Y cuando vemos a algún chanta que está diciendo pacte para Jehová, este es un tránfuga. Hasta el mundo se da cuenta lo que son los falsos maestros. Hasta Google, fíjense que ustedes ponen falso maestro y aparecen Maldonado, Yesenia Ten, aparecen todos los falsos maestros que hoy conocemos. ¿Y cómo puede ser que hasta Google se dé cuenta que son falsos? Y los que hacen llamar pueblo de Dios no lo entienden. No, es la ungida de Dios. Bueno, estamos viendo que el pecado no te deja ver. Pero bueno, amén, me pone ahí Cinia Fernández, Yolanda Gallegos. Bueno, qué lindo que se está entendiendo. Es muy para nosotros todo esto. Seguimos. Entonces, acá estamos viendo que les dice, queremos que seas caudillo y todos los que moramos en Galad. Entonces, por un lado estamos viendo que Dios le hizo tener un sentido de anhelo. Ellos anhelaban un líder. ¿Por qué le están pidiendo a Jefté? Y porque estuvieron mucho tiempo solos. No encontraban una vuelta, no hay un líder, no hay alguien que está al frente. El pueblo quiere ir, pero no hay un líder. Estaban anhelando. Y esto es anhelar a Cristo, que anhelamos a alguien que nos dirija, alguien que nos direccione en el mundo que estábamos perdidos, que todas las opciones eran malas. Esto es lo que está representando. Entonces, lo que vemos es que estaban anhelando un líder y le está diciendo a Jefté que sea el líder. Versículo número 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregaren. Fíjense que ahora por primera vez aparece el pueblo de Israel nombrando a Jehová. Es alguien que pone a Dios en el medio. Y no de que, bueno, Dios está con nosotros, Dios te bendiga, Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. No está hablando de esto. Acá hay alguien que pone a Jehová primero. Alguien que estamos viendo que Jefté, en el medio de tantos problemas, tanta duda, pone a Jehová primero. Temor de Dios. Vamos a escucharlo a él. Vamos a ver qué quiere, vamos a ver qué es lo que dice. Esto es lo que haría un hombre de Dios. Y no ir detrás de su corazón perverso, lo que supone, lo que le parece, lo que soñó, lo que imagina. No, Jehová, ¿qué es lo que dice? Y cuando decimos, vamos a esperar a ver qué es lo que Jehová dice, muchos dicen, bueno, vamos a esperar. Y esperan en la nada, sin hacer nada, diciendo, bueno, Señor, hablame, ¿qué pasa? No, vamos a las escrituras y ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Para eso tenemos este libro, este manual. Por el amor de Dios, gente que no, quiere un sueño, que aparezca un ángel. No funciona así. Entonces, lo que estamos viendo es que, hola Manuel Sánchez, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, ahora le está diciendo, Jehová los entregares delante de mí, yo seré sus caudillos. Entonces, lo que está diciendo es que si Jehová quiere, y Jehová quiere que yo esté, yo voy a ser el caudillo de ustedes. Entonces, Jefté no está rechazando ningún llamado, no está rechazando nada, porque, claro, como de chico lo habían echado, no está resentido con esto. Acá vemos que hay sanidad interior en el alma de Jefté. No está resentido, está diciendo, no, yo voy si es de parte de Dios. Y así tenemos que caminar.
Yo no puedo estar rechazando cosas que Dios tiene preparadas para mí. Y acá había algo que tenía preparado para Jefté. Ya tenía una congregación, tenía un pueblo, tenía una gente, entonces lo probó de esta manera y ahora ya lo tenía todo listo. Entonces, acá lo que estamos viendo es que, fíjense, en el versículo número 10 nos dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea contigo entre nosotros. Fíjense cómo un hombre de Dios que pone el nombre de Dios primero, ahora el pueblo y los ancianos, ellos también nombran el nombre de Dios. Ahora ya empiezan a hablar y están en sintonía ahora. Antes era todo Baal, es todo pecado, pero ahora ya vemos que Dios empieza a estar en el medio de su pueblo. Entonces nos dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Fíjense lo que nos dice en el versículo 11. Entonces, Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo, y dice, y jefe. Y Jefté habló con todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo que eligen este jefe, este líder, y vemos que ahora nos está diciendo que Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová. O sea que está hablando al pueblo y acá estamos viendo un hombre de oración. Fíjense ya las cosas que empiezan a aparecer en lo oculto. Si le está hablando con toda la congregación a Jehová, es que le está orando. Por eso nos está diciendo que él, dice Jefté, habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces le habló a Jehová todo, que le entregó todo, que lo pusieron como jefe, que este pueblo, todo a Jehová, Jehová primero. Ya se empiezan a hacer las cosas correctamente. Ahora vamos a ver en el versículo número 12, y envió Jefté mensajeros. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora. Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido para hacer guerra contra mi tierra? Fíjense, ahora que es jefe, ya podría decir, bueno, ahora ya está, ya tengo mi ministerio, ya tengo gente a cargo, soy una persona influencer. No, ahora está diciendo, toma mensajeros. No empieza la guerra rápidamente. Fíjense cómo que era un hombre pacificador. Bienaventurados los pacificadores. No es que va a la guerra de una, no. Lo que está diciendo, envía mensajeros al rey de los moabitas, de los amonitas. Le envía estos mensajeros y les dice, ¿qué tienes conmigo que has venido para hacer guerra a esta tierra? Entonces lo primero que viene a hacer es decirle, amonita, ¿por qué quieren pelear tanto? ¿Qué es lo que quieren? Vamos a llegar a un trato, vamos a llegar a un acuerdo y no a la guerra. Entonces estamos viendo un hombre sabio, estamos viendo un hombre de oración, un hombre sabio, un hombre pacificador, procesado por Dios, levantado por Dios. Entonces, en el versículo número 13 nos dice, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra. Fíjense qué es lo que pasa. El enemigo se estaba levantando y está diciendo que Israel le robó su tierra. Entonces, y acá vemos que nos dice, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz. Entonces, ¿cuál era el trato? El rey de los amonitas está diciendo, ustedes me robaron las tierras. Entonces, devuélvanos las tierras y va a haber paz. Entonces acá ya empieza a haber un asunto político ya. Acá ya estamos viendo que ellos están reclamando una tierra que supuestamente Israel le robó a ellos. Entonces, ahora vamos a ver que dice, devuélvemela en paz. ¿Cuál es el problema? Primero estamos viendo de que este rey no conoce la historia. Este rey no está instruido en qué es lo que pasó realmente. Y ahora vamos a ver un hombre de Dios que tiene conocimiento bíblico. Cómo el Señor levanta hombres instruidos en la palabra. Dios no levanta magos, chamanes que andan por ahí diciendo que no conocen la Biblia y dicen soy profeta, soy mago, curo, sano. No, Dios no se maneja con esa clase de hombres. Satanás sí. Pero Dios levanta hombres de ciencia y va a aplicar la palabra con ciencia y con inteligencia. Entonces, vemos que nos dice,
Versículo número 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. Envió nuevamente los mensajeros, versículo número 15. Y dice, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab. Entonces acá lo primero que le está diciendo, esto no es así como ustedes dicen, de que Israel le robó a Moab las tierras. Recuerden que estas son las primeras tierras que tomó Rubén, que tomó Gad, que tomó Manasés, antes de tomar la tierra prometida. De esta tierra se está disputando. Recuerden que todo del otro lado del Jordán. Y encima del otro lado del Jordán era donde estaban los moabitas. Entonces nos dice, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Versículo número 16. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Fíjense lo que está haciendo Jefté. Le está leyendo el Antiguo Testamento. Acá le está leyendo lo que es Números capítulo 20, versículo 14 al 21. No le está diciendo Jefté, no, porque yo soy un princeso de Dios y esa tierra es mía porque la declaré para mí y el Señor tenía preparado esto porque yo lo deseo. No le viene con esos delirios, como andan los cristianos hoy en día. Le saca la Biblia. Le saca la Biblia y le dice a través de los mensajeros, no, mirá. Acá cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, está recordando la historia, llegaron a Cades Barnea. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Moisés, antes de tomar la tierra prometida, ya que estaba ya pasado los 40 años en el desierto, paran en Cades Barnea? Y estaban ahí para cruzar y para ir a la tierra prometida todo el pueblo de Israel. Y en Cades Barnea sucede algo, que es lo que le quiere refrescar la memoria o hacerle entender a este rey de los amonitas. Le dicen, entonces en el versículo 17, acá esto es en Cades Barnea, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom. Acá era que Moisés estaba en Cades Barnea y tenía que ir a la tierra prometida, pero tenían que pasar por Edom. Entonces envía mensajeros al rey. Entonces le dice, enviaron mensajeros al rey diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no escuchó. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá nos está mostrando que el pueblo de Israel con Moisés, están en Cades Barnea, querían pasar por Edom, solamente querían pasar. Entonces, dice, te ruego que nos dejes pasar. Esta carta le mandó Moisés por tu tierra. El rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, la cual tampoco quiso. Dice, se quedó por tanto Israel en Cades. Esto está en Números 20. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto era así. El pueblo de Israel, vamos a Números 20 mejor, así vemos la palabra ya directamente, cómo está redactado, qué es lo que les está citando Jefté. Números 20, versículo 14. Números 20. Números 20, versículo 14. Y fíjense que acá están en esa etapa que está hablando. Hola Eduardo Jesús Cabrera, ¿cómo andás hermano? Bendiciones. Fíjense que en el versículo 14 estamos viendo esa misma escena que está redactando, que le quiere hacer recordar al rey que está reclamando sus tierras. Fíjense qué es lo que pasó. Versículo 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. ¿Vieron cómo está en sintonía con la palabra Jefté? No es un soñador, no es un volador, no es un chamán. Entonces fueron al rey, dos embajadores, al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que hemos venido. Claro, le está hablando, tú sabes todo lo que hemos venido. A ver, todo lo que es este territorio, nos está diciendo que es hermano. Acá tiene que ver con la descendencia de Lot. Lot, que era el sobrino de Abraham, o sea que eran parientes. Entonces le está diciendo, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Claro, 40 años en el desierto. Dice,
Dice, como nuestros padres descendieron de Egipto, estuvimos en Egipto largo tiempo, los egipcios nos maltrataron a nuestros padres. Y clamaron a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Está contando toda la historia que vienen desde Egipto. Y ahí viene la petición de parte de Moisés. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza. ¿Qué es lo que le está diciendo? No pasaremos por viña, no beberemos aguas de tus pozos, solamente querían pasar por la tierra de ellos, por el camino real, sin apartarnos a la diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Le estaban pidiendo permiso solamente, queremos pasar por acá, el pueblo de Moisés, para llegar a la tierra prometida, nada más, solamente queremos pasar. Van de manera pacífica, le está diciendo, no vamos a tocar nada tuyo, no vamos a beber nada de los pozos, solamente queremos pasar. Versículo número 18. Edom respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Fíjense cómo el conflicto que había. No los dejan pasar y encima le está diciendo, vamos a estar armados si pasan por acá. Versículo número 19. Los hijos de Israel respondieron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Fíjense que le está haciendo un pedido cordial de que si llegan a tomar agua le iban a pagar todo. Era algo pacífico de parte de Moisés. Versículo número 20. Dice, pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió de él. Fíjense que ahora vemos que le hizo guerra. Entonces acá estamos viendo de que, claro, le hace guerra al pueblo de Moisés y el pueblo de Moisés lo vence. Entonces acá estamos viendo que al vencerlos, los rubenitas, los gaditas, todos estamos viendo que dicen, queremos esta tierra. Y es ahí donde habitaron esta tierra, donde se instala Rubén, donde se instala Gad, donde se instala la media tribu de Manasés. Esta tierra que conquistaron y que le corresponde a ellos. Porque fueron y la tomaron y la conquistaron, esta tierra es mía. Pero no porque eran guapos ni nada, porque ellos le hicieron guerra. Y Jefté le está recordando esto, entonces está siendo un hombre muy diplomático Jefté. Volvemos a Jueces capítulo 11, versículo 18. Ahora le dice, después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el otro lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y ahí entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Esto está en Números 21:4. Le está citando todo geográficamente cómo pasó, todo lo que legalmente le corresponde a Israel. Y envió Israel mensajero a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Nuevamente el mismo escenario, pero ahora con los amorreos, que todo esto están reclamando los amonitas, este rey a Jefté. Más, Sehón no se fió de Israel para dar paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Nuevamente lo mismo. Contra el amorreo queríamos pasar, dijeron que no y nos hacen guerra. Entonces el pueblo de Israel pelea y gana y se queda con esa tierra. Fíjense lo que les pasa por rebelde. Ellos solamente querían pasar por ahí. Entonces, versículo número 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Entonces ahí le está contando todo. Esto nos corresponde porque ellos levantaron guerra con nosotros y conquistamos, y el que conquista se queda con la tierra. Israel no quería conquistar esos territorios. Israel no quería tomar esas tierras, pero les hicieron guerra. Ellos hicieron guerra, le está diciendo Jefté. Y como le hicieron guerra, les ganamos, conquistamos y ahora es nuestro. Legalmente nos corresponde. El que conquistaba era el territorio de ellos. Esa era la ley de ese tiempo. Entonces, por eso el rey de los amonitas le está diciendo, ustedes tienen tierras que son nuestras. No. En buen derecho y porque el pueblo impío se levantó en contra de ellos. Entonces nos dice, versículo 22, se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, desde el desierto hasta el Jordán.
Entonces, Jefté está siendo bíblico, está citando Biblia. Fíjense cómo son los líderes que levanta el Señor. El Señor no levanta neófitos, no levanta personas que no tienen Biblia, que no tienen conocimiento, que hoy es lo que más abundan. Mentirosos, charlatanes, simpáticos, a full. Pero el Señor levanta hombres de palabra. Si un líder se levanta y no conoce la Biblia, no conocen versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo, no entiende, ya no son levantados por Dios. Dios no levanta perezosos. Por ejemplo, yo tengo muchos pastores, he tenido pastores en iglesias apóstatas, que si le hacía cualquier pregunta de la Biblia quedaba en evidencia que no sabía nada. Y preguntas simples, no estoy hablando de preguntas teológicas. El tema es que Dios demanda de los líderes que estudien, que sean esforzados, que conozcan la Biblia, que conozcan la palabra. Es un requisito mínimo, pero que hoy los hombres de hoy estamos viendo que se llevan estas materias como los alumnos de las escuelas. Bueno, todo esto está en Números 21, del versículo 21 al 24. Después léanlo para que vean que está en sintonía con lo que está diciendo Jefté. Versículo 23. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Entonces, lo que le está diciendo Jefté, todo lo que Dios le dio, cómo desposeyó a este pueblo por ir en guerra, ¿eso estás queriendo? Eso nos pertenece a nosotros. Versículo 24. Lo que te hiciste poseer, queremos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros. Nosotros lo poseeremos. Entonces, ahora lo que está diciendo Jefté, todo esto es nuestro, y esto lo vamos a poseer. No te vamos a entregar nada. Acá estamos viendo la espada de Dios, acá estamos viendo la palabra. Es Dios mismo el que está hablando ahí, con todo, con el sustento bíblico, y ahora presenta guerra como debe ser. Entonces, fíjense cómo este hombre líder los está llevando a una victoria a la manera de Dios. Entonces, versículo número 25. ¿Eres tú ahora mejor en alguno que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Dice, ¿tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Le está recordando todas estas guerras. Este rey Balac, el rey de Zippor, hijo de Zippor, perdón, rey de Moab, esto de todos los tiempos de Balaam y de todo eso, toda esa guerra que pasó en ese momento. Esto está en Números 22, del 1 al 6. Anótenlo siempre al lado de la Biblia para que vean dónde está. Versículo 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que estaban en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Versículo número 27. Así que yo nada he pecado contra ti. Qué lindo esta palabra. Lo que está diciendo ahora este líder, yo nada tengo contra ti. No tengo ningún pecado, no tengo nada, estoy limpio, estoy perfecto. Dios quiere este tipo de hombres. No hombres que estén sucios, que estén con pecados, que tengan un antecedente medio complicado. Israel también va a una guerra no con cosas turbias. Dios no te manda una guerra y que mientas, no te manda una guerra y que hagas cosas ilícitas. No, para ir a la guerra no tenés que tener pecado. Por ejemplo, hagan de cuenta que tengo una guerra, un juicio. Quiero ganar este juicio, Dios está conmigo y es la victoria y es esto. Bueno, pero que no haya pecado. No quieras ganar un juicio de manera ilícita y poner a Dios que esté delante. Entonces acá estamos viendo un hombre de Dios que está correcto, limpio. Entonces, así que yo nada he pecado contra ti, más tú haces mal conmigo peleando contra mí. Está mostrando todo que lo que están mal son ellos. Y dicen, Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendieron a las razones de Jefté. Entonces acá estamos viendo que antes de ir a la guerra quiere aclarar todo y quiere que esté todo correcto. Entonces acá estamos viendo que no aceptaron la propuesta, no quisieron entender y van a levantar esta guerra. Entonces nos está diciendo en el versículo 28, bueno, más el rey de los hijos de Amón, dice, no atendió las razones que Jefté le envió. Versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Fíjense cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba. Ahora viene para ir a la guerra.
Fíjense qué lindo cuando hay un hombre de Dios. El espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galad y Manasés, y allí pasó por Mipsa de Galad, y de Mipsa de Galad pasó por los hijos de Amón. Entonces acá estamos viendo que se levanta con todo lleno del espíritu y viene a enfrentar y va a la guerra. Pero acá va a aparecer algo. Algo que fíjense como cuando vimos en Gedeón, que venía todo bien hasta que después se llevó una vida de rey, tuvo 70 hijos, muchas mujeres, muchos problemas. Y ahora vamos a ver que ahora pasa algo también, que nos muestra la naturaleza pecaminosa del hombre. O errores, fíjense, en el versículo 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová. Voto es una promesa. Voto es una promesa que podemos hacer. Señor, te hago una promesa, que si pasa esto o lo otro, y es una manera de agradecerte, bueno, podemos hacer de una manera íntima alguna promesa que esté entre nosotros, y sí, se puede. Pero acá le está haciendo una promesa, y dice, hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dios ya le había dicho que le entregaba a los amonitas en sus manos y que vaya a la guerra y estaba todo confirmado. Y lo que vemos es que está haciendo una promesa ahora. Y ¿cuál es el tema? Es que Dios no le pidió nada a cambio. Dios no le pidió que una ofrenda, no le pidió nada. Pero bueno, acá como que se está poniendo, es como que, es un poco como la oración de Jacob. Dios, si me salvás la vida, te voy a dar el 10% de mis ingresos. Entonces, lo que estamos viendo es, Cristina Torres ahora sabe lo que es un voto. Muy bien, es bueno, es parte de lo que, del lenguaje, y esto es lo que hace el estudiar. Fíjense Jacob. Jacob lo que había hecho era, dice, Señor, si llego a la casa de mis familiares, y si llego sano y salvo, y me cuidas, yo te voy a dar el 10% de mis ingresos. Eso no es para que el pueblo diezme hoy en día. Era una promesa que le dio, le puedo dar el 15, el 20, el 50, era una promesa que tenía para Dios. El tema es que pónganse a pensar, nosotros tenemos un Dios soberano, que se hace solamente la voluntad de Él. Entonces, hagan de cuenta que yo le digo a Dios, Dios, si me bendecís, yo te voy a seguir y te voy a amar y te voy a dar una ofrenda y me voy a portar bien. Buenísimo. ¿Y si no lo hace, qué? Dios es soberano. Si no te bendigo, ¿qué? Así te dice Dios. Si yo no te bendigo, no te doy la bendición, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿cuál es tu rebelión? ¿Qué vas a hacer? Todo bien, si yo te doy esto, vos me das esto, pero si no lo hago, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y ahí lo que tenemos que entender, que Dios es el soberano. Está bien darle una promesa, decir, bueno, un voto, decir, bueno, Señor, a ver, por ejemplo, hagan de cuenta que estamos mal económicamente y no hacemos pie, no podemos ofrendar, no podemos darle nada a Dios porque no nos alcanza ni para comer, y nos puede pasar, no es pecado muchas veces. Pero sí que lindo decir, Señor, cuando empiece a cobrar, se empieza a estabilizar la economía y tenga dinero, yo te prometo que te voy a dar esto. Qué lindo decir, qué lindo, porque le estás dando una promesa de que cuando llegue eso se lo das con gusto, con gozo, y decir, Señor, acá está, gracias, y ahora confío, y bueno, eso está bueno. Pero otra cosa es ponerle condiciones a Dios. Dios, si me bendecís, si me das esto, te voy a dar esto, como si fuera que estamos con un tranza que nos está vendiendo droga, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces acá estamos viendo en Jefté que está haciendo una promesa a Dios. Y le dice, si me entregás en mis manos a los amonitas, que ya se lo había entregado, le está haciendo como un trato. Versículo 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué significa esto? Acá trae muchas confusiones. Incluso ayer lo hablamos un poquito con el hermano Sorín acerca de Jefté, si cuando hizo una promesa, un voto, era un sacrificio humano que le daba a Dios, que eso Dios obviamente que no lo acepta, o qué significaba. Entonces, acá estamos viendo que el voto, la promesa que hace, dice, cualquiera que salga de la puerta de mi casa para recibirme, cuando venga triunfador a mi casa, voy a hacer un holocausto. Recuerden que holocausto significa ofrenda quemada. Los holocaustos era cuando había un animal y se lo prendía a fuego y se consumía en su totalidad. Esa era una ofrenda a Jehová. Esos son los holocaustos.
después habían ofrendas de otros tipos, pero bueno, esta es la que está diciendo. Entonces decimos, pero ¿qué está haciendo Jefté? El que salga de tu casa. Y capaz que Jefté decía, ojalá que salga mi suegra, capaz que decía. Y la voy a ofrecer en sacrificio y así me la saco encima. No sabemos bien qué. Ahora, lo que vemos es que puede ser un sacrificio espiritual también. ¿Se entiende? Un sacrificio espiritual, porque cuando estamos hablando de holocausto, estamos hablando de sacrificios. Hoy es sacrificio vivo. Hoy no tenemos que llevar un animal y hacer un sacrificio. No, el sacrificio vivo es mortificar los pecados. Entonces acá está diciendo que lo va a ofrecer en holocausto. Bueno, esa es la promesa, ese es el voto. Versículo número 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Claro, ya era una promesa. Versículo número 33. Desde Aroer hasta llegar a Aminit, 20 ciudades hasta la Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago. Entonces acá estamos viendo la mano de Dios, cómo los ayuda a vencer a todos. Y nos dice, versículo número 34, y acá viene acerca de la promesa. Dice, entonces cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Bueno, llega a ver un pentecostal, no escuchó nada desde el capítulo 1 hasta ahora, no escuchó nada, pero esto sí lo escuchan rápidamente. Ahí está, adorarle con panderos y danza. Vamos a llevar panderos y danza a la iglesia. Eso sí, son mandados a hacer. No entienden lo que es el pecado, no entienden lo que es una oración santa, no entienden nada de lo que está en la Biblia. Ahora, pandereta, bailar y saltar, contento. O que cae un fuego del cielo, contento. Con esas cosas son felices estos movimientos religiosos. Pero no, fíjense en el contexto que se está dando. Viene Jefté, había hecho una promesa, no sé qué quería que salga, no sé a quién estaba esperando. Dice que la hija sale a recibirle con panderos y con danzas. Esto era algo muy común en la época. Cuando David mató a Goliat, la gente cantaba con panderos, con danzas, con ramas de palmera, con lo que tenían. Era una manera de festejar una victoria. Entonces sale con panderos y danzas. Entonces, y dice que, y ella era sola, su única hija. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos que tiene una hija sola. Sale esta hija sola a recibirle con panderos y danzas, no sabemos qué quería en este voto. Y dice, no tenía fuera de ella hijo ni hija, lo vuelve a remarcar. No tiene hijo, no tiene hija, no tiene nada. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 35. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, no podré retractarme. Fíjense que acá este es el problema de que cuando hacemos una promesa a Dios y después, ay Señor, me arrepiento de haber hecho este voto. ¿Quién te mandó a hacer voto primero? ¿Se entiende? ¿Quién te mandó a hacer una promesa? Señor, cuando esté prosperado, te voy a dar esta ofrenda grande. Y cuando llega el momento, ay Señor, ¿por qué tengo que hacer esta ofrenda ahora? Acá tenés la ofrenda que te debía. Y le terminamos dando una ofrenda a Dios que tiene que ser de amor, con gozo, con un espíritu alegre. Los terminamos dando como si fuera que estamos pagando un impuesto, una multa, una deuda. Y Dios no quiere eso, no acepta eso. Entonces acá estamos viendo que está diciendo, oh hija mía, hice una promesa a Jehová, hice un voto. Y nos dice en el versículo, dice, no podré retractarme, está diciendo. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Se está lamentando por algo. En Números capítulo 30, versículo número 2, la ley decía que cuando hagas un voto, cuando hagas una promesa a Jehová, que no quebrantes la promesa. Que cuando hay un juramento también no se debe quebrantar la promesa o el juramento. Esto está en Números, era una ley. Entonces acá estamos viendo que era un hombre de Biblia. Este hombre, fíjense cómo le habló a este rey, todo Biblia. Entonces estaban lamentando, porque si era por él rompía la promesa, pero la ley le decía que no. Él solo se ahorcó. No, él no tenía por qué hacer esto o hacer esta promesa. Dios no le estaba pidiendo esto. Por eso, atento a las imprudencias de lo que le prometemos a Dios. Versículo número 36. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Qué lindo, una hija de Dios.
Por eso yo no creo que sea un sacrificio humano esto. Pero lo que vemos es que esta mujer, recuerden de que Jefté era un hombre de Dios, era un hombre valeroso, o sea que nos mostró la palabra que era un hombre de oración, un hombre de palabra, un hombre de sabiduría, un hombre pacifista. Entonces, ahora estamos viendo que su hija también era una mujer de Dios. Entonces ella le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos de los hijos de Amón. Mujer de Dios. Ella también agradece. Es más, cuando sale a recibirlo es porque estaba contenta porque Jehová le había dado la victoria. Entonces vemos una mujer de Dios. Y el padre había dicho, el que salía de la puerta voy a dar un holocausto, que era una ofrenda quemada. ¿Qué iba a quemar a su hija? Para mí que no. Vamos a ver cómo continúa. Versículo número 37. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a ir a un monte, 2 meses van a estar tipo de luto, llorando su virginidad. ¿Qué es lo que está diciendo en llorando su virginidad? Esto lo que significa es que no iba a tener relaciones sexuales ella. Ella era una virgen, una joven, y que dice, no voy a tener relaciones sexuales. Déjame llorar, déjame renunciar a esto. Para estar conforme a la promesa que hizo el Padre. ¿Qué mujer de Dios se está moviendo? Por eso vemos que cuando aparecen las mujeres de Dios en Jueces, aparecen de una mujer de una manera ejemplar de mucho amor a Dios. Entonces, vemos que le dice, deja que llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Versículo número 38 nos dice, entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca más conoció varón. Bueno, en esta parte es donde muchos piensan que cuando volvió esta chica, esta jovencita, el padre hizo un holocausto, un sacrificio y que mató a su hija. Por eso dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Entonces muchos dicen, no, viene su hija, y como él había prometido que el que salía de la puerta a recibirle iba a ser un holocausto, que es una ofrenda quemada, un sacrificio, está diciendo que este hombre, Jefté, hizo un sacrificio de su hija. Pero por un lado estamos viendo que es un hombre de Dios, estamos viendo que Dios, él, fíjense que se está lamentando por no cumplir un voto, porque conoce Números 30, versículo 2. Vemos que conocía la historia de Israel y vemos que Dios nunca le pidió un sacrificio humano. Por eso vemos que es un tipo de hombres que no había hecho este tipo de sacrificios con esta mujer. Yo tengo esa postura. Hay gente que cree que sí, que es un sacrificio humano, pero bueno, ahí cada uno lo va a leer. Y ¿cuál es el tema? ¿En qué me baso yo? Yo lo que me estoy basando es en que esta mujer, vemos que sale con panderos y danzas, y nos dice que era su única hija. Entonces, cuando vemos que Jefté en el versículo 31 prometió un holocausto, puede ser un sacrificio espiritual. Un sacrificio espiritual. Hoy los holocaustos serían un sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que hoy tenemos, que es mortificar los pecados. Entonces hay una promesa que algo iba a renunciar. Entonces ahora estamos viendo de que esta jovencita acaba de renunciar a tener hijos, a tener hombres. Entonces ese es el sacrificio vivo que está haciendo esta mujer. Vamos a Romanos capítulo 12, que nos explica un poquito más lo que estamos viendo, lo que sería un holocausto para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, en Romanos capítulo 12, nos dice, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este es el sacrificio para nosotros, sacrificio vivo, no un sacrificio, un holocausto de un animal. Sacrificio vivo, y vamos a ver qué es. Santo, es la santidad. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces acá estamos viendo que el sacrificio vivo tiene que ver con la santidad.
tiene que ver con el culto a Dios. Entonces, volvemos a Jueces, ya estamos terminando, se está haciendo un poquito largo, pero ya estamos terminando. Entonces, ahora estamos viendo de que pudo haber sido este holocausto, porque hay dos opciones. Si era un holocausto vivo, Jefté no entendía nada y quemó a su hija. Pero si Jefté prometió un sacrificio espiritual, un holocausto espiritual, estamos viendo de que el sacrificio lo hace su hija y ella nunca más conoció varón. Por eso nos dice que ella hizo conforme al voto que había hecho. Entonces, si hizo el voto conforme a lo que había hecho, significa que si la quemó, si fue un sacrificio, un holocausto, y nos dice que ella nunca más conoció varón. No sería no solamente no conoció varón, no conoció más nada respirar, no conoció más comer, no conoció más nada. No conoció, esto es lo que sería, pero nos está diciendo que cumplió y ella no conoció varón. ¿Qué significa esto que no conoció varón? Que esta jovencita sirvió a Dios plenamente, se dedicó a servir. Entonces, ¿y cuál es el problema entonces? Si decimos, bueno, el padre al final no, ¿por qué se lamentó tanto que su hija está sirviendo a Dios? Debería estar contento, decir, bueno, no tiene hijos. ¿Por qué se lamentó? ¿Por qué se queja tanto si era solamente servir a Dios de todo corazón y no tener hombres? Bueno, en el versículo número 34 nos dice que ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, cuando Jefté dice, ay, me afligiste, Jefté dice, no voy a tener más descendencia. ¿Se entiende qué es lo que está diciendo? Entonces, ese lamento de Jefté es que dice, ay, no, salió mi hija, ella va a tener que renunciar a tener hombres, a tener hijos. Y al ser mi única hija, no voy a tener herederos, no voy a tener descendencia. Y se cortó acá la descendencia de Jefté, no continuó. ¿Se entiende por qué se lamentaba también? Entonces, vemos que, ¿y todo por qué? Por hacer una promesa que Dios no le pidió. Entonces, atentos cuando hablamos de promesas, cuando hablamos de cosas. Y si prometes, no tardes en cumplir, nos dice la palabra. No recuerdo qué versículo, por ahí alguno me hace acordar qué versículo dice, no sé si Santiago o alguno era, pero yo soy medio de memoria un poquito corto. Bueno, entonces acá vemos que esta hija sirvió. Versículo número 40. Y se hizo costumbre en Israel que el año que fueran las doncellas, fíjense, las doncellas son las vírgenes de Israel, dice, a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Entonces acá estamos viendo que empezó a ser un ejemplo también esta joven que había renunciado acerca de los votos y que sirvió a Dios. Hasta acá, mis queridos hermanos, si no, no terminamos, si no sigo, arranco y sigo. Pero bueno, mañana vamos a ver, ¿hoy qué día es? Jueves, sí, mañana tenemos estudio. Entonces, vamos a ver que en el capítulo número 12 vamos a ver el problema que hay con Efraín. ¿Se acuerdan que estos son los rebeldes, los que, ustedes fueron a la guerra y no me llamaron? Bueno, vamos a ver esto, que hay muchos tesoros. Así que, nada más, mis queridos hermanos, hemos terminado. Gracias por estar, gracias a todos ustedes, por estar ayer también en la entrevista de Sorin Rousseau, que fue muy linda. Mis hermanos me mandaron mensajes diciendo que fue de edificación, así que gracias. Karina, gracias por estar ahí. También Cinia Fernández, Eclesiastés 5.4, no sé ni por dónde nada, me perdí, pero bueno, Judá. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por todos estos tesoros, gracias por tus maravillas, gracias por abrir el entendimiento cada vez más a mis hermanos, a mí. Gracias por darnos cada vez más hambre de tu palabra, por empezar a dejar de lado el mundo para meternos en todo lo que tiene que ver tu palabra, tu voluntad, conocerte cada vez más a ti. Ayúdanos, poderoso Dios, para conocerte a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo, todo a través de la palabra, Señor. Te pido que me reprendas, Señor, si estoy hablando cosas que no debo, si hablo cosas de más, si me alejo de la palabra, Señor. Estamos dispuestos a servirte, poderoso Dios. Por eso te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, que les des revelación a cada uno de mis hermanos, que se gocen en tu palabra, que se deleiten, que no es una tortura estudiar, que no es un fastidio, como decía el pueblo de Israel, qué fastidio otra vez comer este pan liviano que era el maná. No queremos ser parte de ese pueblo. Decir gracias, Señor, por el maná, gracias por el maná del cielo que nos sacia, que nos alimenta, que nos nutre, que nos da fuerzas.
Gracias, poderoso Dios. Mañana continuamos con el estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Muy bien, Johnny. Excelente enseñanza, dice. Muy bien, Vanessa. Gracias a todos. Así que, bueno, nada más, mis queridos hermanos. No los molesto más. Vayan a comer, vayan a terminar el día. Mediten en la palabra. Sigan buscando cada vez más. Así que, bueno, mis queridos hermanos. Gracias a Albertito Mora también ahí. Emilia, gracias también. Gracias a ustedes. Luisa de la Cruz también ahí. Así que, bueno, gracias a todos. Ya los tenemos a todos. Cristina, Cinia. Bueno, a todos. Mañana, 19:30 horas, vemos con Silvia Rojas también. Gracias por estar ahí, Silvia. Yolanda, muy linda la predicación. Muy bien, gracias. Gracias por ser tan buenos, gracias por ser tan amables conmigo. Acá estamos, para servir con la luz que el Señor nos dio. Carmen Brenes también. Daisy, alaba a Bardo, Ibardo, perdón. Amén, gracias. Bueno, muy bien ahí. A Daisy, gracias por estar ahí. Yolitza Pérez Padilla también. Bueno, a mis hermanos que no me tienen conectado, en Facebook Sebastián Céspedes me pueden agregar, podemos charlar, tener las preguntas que tengan y estar en comunión. Y bueno, Silvia Rojas también, saludos de Argentina. Bueno, mañana terminamos con lo que es la vida de Jefté. Y a partir del lunes viene la etapa de Samson. Nos vamos a gozar mucho. Y fíjense que justo viene de la mano Dalila y estamos con la doctrina de la mujer. Bueno, van a ver muchas cosas lindas que vamos a ver. Fernando Maya, gracias por estar ahí. Bueno, nada más, mis queridos hermanos. Mañana, 19:30 horas, seguimos con el estudio bíblico. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo.